Misterios de la Biblia que nunca han sido resueltos a día de hoy. Número 1. El Arca de la Alianza. Muchos dicen que este objeto es capaz de dar abundancia y sabiduría a quien lo tenga y otros conspiran que aquel que lo tenga tendría el poder de este objeto. Pero ¿en dónde se encuentra? Muchos dicen que se encuentra en el Vaticano y está escondido por si cae en manos equivocadas dado al poder que tiene, porque se hizo famoso. Bueno, se hizo famoso por su peculiar silueta de dos alas de dos ángeles que lo protegen junto a unas tablas que parece ser los 10 mandamientos. Esta arca se mencionó en el libro de Éxodo donde especifica que tiene el poder de acabar con el que la toque sin permiso, pero nadie sabe de su existencia y si existe nadie sabe de su paradero. La apertura del Mar Rojo. Muchos dicen que fue milagro mientras que otros dicen que simplemente fue un hecho natural. Moisés y el pueblo de Judá estaba siendo perseguido por la armada romana, entonces Moisés levantó su bastón y el mar se partió en dos dándole lugar a los judíos para escapar y cuando la armada iba a pasar el mar se cerró nuevamente. Muchos dicen que fue simplemente un hecho climático y nunca ocurrió. Los Nefilim, mencionados en Génesis eran gigantes pero con rostros aterradores. Dicen que eran la descendencia de ángeles caídos que fueron enviados a la tierra. Esos ángeles empezaron a tener relaciones con mujeres humanas, lo que llevó a una serie de mutación donde salieron los Nefilim. Eran altos, fuertes, con capacidades más avanzadas que los humanos. Dicen que comían gente y cometían delitos morales fuertes. Ahora la pregunta es, ¿eran reptilianos o simplemente personas más capacitadas y sobresalientes que otros? Ahora hablemos del libro de Enoc. Este libro fue excluido de Biblias modernas por información controversial que hablaba de los sacerdotes que decían ser santos o de las acciones perturbadoras de muchos en la Biblia. En este libro hablaba de temas que si menciono aquí me tumban el video, pero se pueden imaginar que son. Este libro hablaba de diferentes entidades de otro plano terrenal como lo son el ángel caído Lucifer y sus comandantes, y este libro era considerado un insulto para la religión dado a las cosas controversiales que tenía. Luego de que muchos supieran su existencia empezaron a dudar más de la religión y preguntarse si realmente eran los buenos o solamente hacían lo malo utilizando el nombre de Dios. Y todavía hay muchos misterios que probablemente necesitaré muchas partes de este video, así que continuará, pero ahora hablemos de un misterio como lo que ocurrió con Sodoma y Gomorra. La historia dice que eran ciudades llenas de corrupción, violencia y excesos. Según el relato, Dios decidió destruirlas y del cielo cayó fuego y azufre, borrando ambas ciudades del mapa en cuestión de horas. Durante mucho tiempo, la gente pensó que era solo una historia simbólica, una metáfora sobre la moral humana, pero lo extraño es que arqueólogos han encontrado evidencia de ciudades antiguas en esa región que fueron destruidas repentinamente por calor extremo, temperaturas tan altas que la cerámica se derritió, algo que normalmente solo pasa con explosiones masivas o impactos de meteoritos. Algunos científicos creen que pudo haber sido una explosión en el aire, algo parecido al evento de Tunguska, una explosión tan fuerte que arrasó miles de kilómetros de bosque en segundos. Imagínalo por un momento, estás en una ciudad antigua, no hay tecnología, no hay explicación, y de repente, el cielo explota y todo se convierte en fuego. Para ellos, eso no sería un fenómeno natural, sería el fin del mundo, sería un castigo divino. Y ese es el primer gran misterio. El segundo misterio es aún más grande, el diluvio universal, y el arca de Noé, una lluvia que duró 40 días y 40 noches, aguas que cubrieron montañas, y un arca gigante llena de animales para salvar la vida en la tierra. Suena imposible, pero lo interesante es que la historia de un gran diluvio aparece en muchas civilizaciones antiguas, sumerios, babilonios, griegos, incluso culturas de América, diferentes civilizaciones, sin contacto entre ellas, contando la misma historia. Eso es lo que lo hace extraño. Algunos exploradores dicen haber encontrado restos de una estructura enorme en el Monte Ararat, una montaña donde, según la tradición, el arca se detuvo cuando el agua bajó. Fotos satelitales muestran una forma que parece un barco gigante enterrado en el hielo y la roca. ¿Es realmente el arca? Nadie ha podido confirmarlo al 100%, pero la pregunta sigue ahí. ¿Y si el diluvio se ocurrió? ¿Y si fue el final de una civilización antigua de la que hoy no sabemos nada? Pero de todos los misterios, hay uno que es especialmente perturbador, la historia de Caín, el primer hijo de Adán y Eva, y también el primer asesino de la historia. Mató a su hermano, Abel, por envidia. Después del asesinato, Dios no lo mató, lo castigó de otra forma, lo marcó, y lo condenó a vagar por la tierra. Pero el texto nunca dice cuándo murió Caín.
Y de ahí nace una de las teorías más extrañas de la Biblia, que Caín nunca murió, que fue condenado a caminar por la tierra eternamente. Algunos mitos medievales hablaban de un hombre errante, un hombre que no envejecía, que aparecía en diferentes épocas de la historia, observando guerras, imperios y civilizaciones caer. Probablemente es solo una leyenda, pero la idea es inquietante. El primer asesino de la humanidad, condenado a ver la historia humana llena de guerras, violencia y muerte, una y otra vez, como si su castigo fuera ver que la humanidad nunca aprendió. Pero ahora llegamos al misterio más grande de todos, la serpiente del Edén. La historia dice que una serpiente habló con Eva y la convenció de comer del fruto prohibido del árbol del conocimiento. Pero aquí hay algo raro. Las serpientes no hablan, las serpientes no razonan, las serpientes no manipulan psicológicamente. Entonces, ¿qué era realmente la serpiente? Muchos creen que era Satanás. Otros creen que la serpiente representa algo más profundo, el conocimiento, la conciencia, la inteligencia humana, la curiosidad que nos hizo evolucionar, porque la serpiente no obligó a Eva, solo le dio una idea, y esa idea cambió la historia de la humanidad. Desde ese momento, los humanos dejaron de ser inocentes, comenzaron a pensar, a cuestionar, a crear, a destruir, a construir civilizaciones, a crear guerras, a crear dioses, a crear ciencia. Es como si la serpiente hubiera despertado algo en la mente humana, la conciencia. Y eso nos lleva a una pregunta muy extraña. ¿Y si la historia del Edén no habla del inicio del mundo, sino del inicio de la conciencia humana? Del momento en que el ser humano dejó de ser solo un animal, y se volvió consciente de su propia existencia, porque desde ese momento, el ser humano supo que iba a morir, y ese conocimiento cambió todo. Quizá por eso estas historias han sobrevivido miles de años, no porque hablen solo de religión, sino porque hablan de nosotros, de la destrucción, del miedo, del conocimiento, de la culpa, de la muerte, y de la búsqueda de sentido. Civilizaciones enteras han desaparecido, imperios han caído, reyes han sido olvidados. Pero estas historias siguen aquí: Sodoma y Gomorra, el arca de Noé, Caín, la serpiente del Edén, misterios que nadie ha podido confirmar completamente, pero que tampoco han podido ser olvidados. Y tal vez, el mayor misterio no está en la Biblia, tal vez el mayor misterio es el ser humano, porque seguimos buscando respuestas, seguimos preguntándonos por qué estamos aquí, qué somos, y hacia dónde vamos, y quizá nunca lo sepamos, pero seguimos buscando, porque así es el ser humano, un ser que vive sin saber por qué, pero que aún así, sigue caminando hacia adelante, como si todos, de alguna manera, fuéramos viajeros, en un mundo lleno de misterios.